Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas noches ya. Me voy a permitir leer un texto sobre la transdisciplinariedad en la ilustración actoral de la pragmática lingüística. Escuchando a mis colegas de artes escénicas, justamente hay una serie de conceptos y elementos que han mencionado de manera reiterativa: cuerpo, lenguaje, intencionalidad, expresión, signo, que son pues parte de los elementos que justamente van a ser mencionados a partir de lo que yo pretendo abordar. En esta idea, pues yo voy a acercarme más a lo que es el habla. Y bueno, finalmente el habla es parte del cuerpo. El cuerpo en escena, el cuerpo actoral, tiene que ver justamente con el habla, con la expresión verbal, y que bueno, desde la semiótica hay un área de conocimiento de la cual yo, lo vamos a ver en unos segundos, me agarro, iba a decir me asir, de asir, bueno, lo parto de esta idea de los actos de habla que son bien conocidos por todos. Bueno, procedo a leer. El interés de este tema va acotado por varias circunstancias. Antes que nada, el trabajar dentro de los límites de lo conocido, que es lo que nos ocupa, como es mi profesión de actriz-intérprete, y evidentemente la presencia del COVID, lo cual encauzó las actividades escénicas a espacios de interpretación auditivos. Actrices y actores redescubrieron o encontraron un área de oportunidad en el trabajo vocal. También en cuestiones de video, tratando de no hacer cine o video como tal, sino utilizar la cámara desde la actoralidad escénica. En el ámbito de la expresión vocal, una parte fundamental de la actoralidad, ese es importante y representativo, tanto en la formación como en el desempeño profesional, es un espacio de apertura, crecimiento muy notorio en las últimas décadas, ya que con el doblaje de series y películas se adquirió un interés muy específico por parte de la comunidad actoral. En mi proceso profesional he descubierto la importancia de fundamentar el conocimiento para permitir que el actor y la actriz integremos conceptualmente lo teórico y lo práctico de manera armónica y justificada. Los aspectos a tratar desde esta perspectiva tienen que ver con los procesos de significación e intención en la enunciación de un texto dramático escénico, así como la construcción vocal de algún personaje. La significación basada en la intención está directamente relacionada con la interpretación o actuación vocal, que busca determinar el qué y el cómo se quiere decir algo. Es un área que supone un conocimiento básico de la técnica formal de la emisión del sonido articulado, que a saber incluye respiración, apoyo, proyección, resonancia, fonación y dicción, tomando en cuenta siempre que hablar de aprendizaje respecto a lo vocal no supone una competencia lograda, al contrario. Siempre el trabajo vocal está en un proceso de aprendizaje y de continuo entrenamiento. Dice Grotowski, todo actor sufre formas de crisis vocal, lo cito, es una cita, que exige una nueva adaptación de la técnica. El actor que quiere evitar estancamiento debe empezar periódicamente todo de nuevo, desde la respiración hasta la pronunciación y el uso de resonadores. Debe de redescubrir su voz. Fin de la cita. Cuando yo hablo de la transdisciplinariedad, enunciación y pragmática lingüística, trato de analizar cómo diferentes tomo de referencia de los conceptos de transdisciplinariedad, los diferentes niveles de realidad, pensando de manera natural que estos diferentes niveles de realidad están presentes sobre la escena, la realidad del personaje, la realidad del autor, la realidad del director, y cómo este juego de palabras de que lo que le sucede a los personajes es una verdad ficcional, que es un contradictorio, ¿no? Es contradictorio y está ahí, de hecho, el tercero incluido, una realidad o una verdad que es ficcional, más que realidad, una verdad que es ficcional, es un concepto que se debe analizar de manera detallada y tratar de explicitar, porque finalmente lo que sucede en escena
Si no es verdadero, como decía Benito en relación a la expectación, el espectador no le es significativo, no hay una significación. Para la enunciación y el trabajo actoral, tanto vocal como corporal, la significación, la intencionalidad y lo que se quiere decir debe impactar directamente con el espectador. Entonces, siguiendo con los autores, tenemos que entender, bueno, yo les comentaba en un principio, pues tenemos que saber en el encuadre conceptual, pues que voy a hablar del lenguaje, de la situación comunicativa. También fue uno de los conceptos que mencionaron mis colegas. Saber comunicarse es una competencia, no es algo que se enseña porque está vinculada a una organización cognitiva del hablante, o sea, por estar en sociedad, en un contexto colectivo, suponemos que hablamos y que nos comunicamos. Sin embargo, tener estas competencias lingüísticas, estas expresiones de habla, no implican en sentido estricto que haya una capacidad estricta del habla, ¿no? Es una cosa que debemos que aprender a intencionar, a decir, a manejar, a conceptualizar desde un contexto social. Entonces, no todos los hablantes usan la lengua con el mismo grado de competencia comunicativa y de pronto la comunicación no tiene el éxito porque no todos tenemos el mismo grado de competencia. ¿Cómo llego a la pragmática lingüística? Haciendo esta interacción más allá de las disciplinas, ¿no? Yendo del teatro, de la semiótica, al signo, al lenguaje, a la literatura, a la actoralidad, a la teoría de la actualidad. Bueno, pues todos sabemos, partiendo de Saussure, del estructuralismo, de Buller, de Jacobson, con las funciones del lenguaje. Acá con el signo tenemos todo la de la teoría del signo, y con Percy Morris llegamos hacia la pragmática a partir de los símbolos, los índices, los íconos, todo esto, bueno, pues la mayoría de los presentes, más o menos, unos más, unos menos, tenemos el conocimiento, hemos caminado, estos autores los hemos escuchado de una u otra manera. Cuando se habla de la pragmática, se habla de lo práctico, del lenguaje. También por acá lo mencionaron en algún momento, tanto Pamela y Pablo como Benito. Y sobre las funciones del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la función central del lenguaje? Pues la comunicación. En este sentido, por ejemplo, Benveniste habló de la enunciación del enunciado y puso el acento no en lo que se decía, sino en lo que se hacía, en la persona que enunciaba. Y evidentemente de este lado, a los teóricos de la semiótica tenemos a Austin, Wittgenstein, Searle, Stratton, Gris, que le dan una función analítica a todo el elemento del signo, llegando desde diferentes perspectivas a la pragmática. Aquí les decía yo, Benveniste habla de la enunciación como un acto individual de apropiación del lenguaje, del sistema lingüístico y del proceso comunicativo. Estos tres aspectos socialmente son inseparables y recordemos que lo escénico, lo teatral, se lleva, es esta realidad que se refleja sobre la escena. Bueno, pues esta habla y este proceso comunicativo forman parte de este significado que quieren ser actualizados por el que habla. Este te quiero, este te ordeno, este te pido, este te amo, que se dicen socialmente y son reconocibles, se llevan a la escena y deben ser reconocibles para el espectador. Estoy diciéndolo de la manera más simple que se puede entender, porque una vez que estamos en escena, se puede buscar un mecanismo de interpretación que no sea digerible, como dijo Benito, para el espectador y que haya un proceso de análisis y de reflexión. Como les decía yo hace un momento, hablábamos de los actos de habla, que trabajaron ampliamente John Austin y John Searle, y de los deíticos. Ahí Pamela también mencionó al cuerpo deítico, ¿no? Este que nos explica el tiempo y el espacio. Y se conforma la enunciación con los actos de habla que tienen estos dos elementos, los performativos y los deíticos, y que van a permitir la organización de los enunciados como estos actos de habla. Estos autores, bueno, los deíticos, dijo Pamela, y yo lo reitero un poco, se refieren a, nos dan las referencias espaciotemporales.
y la ordenación de un contexto. Un actor, cuando empieza a estudiar un personaje o a generar una situación escénica, analiza un contexto, un espacio y un tiempo, a quién, cómo y dónde se dice. Y los performativos son los enunciados y verbos que constituyen una acción llevada a cabo por el que los emite. ¿No? Voy a abrir la puerta, voy a salir, recibí la carta, voy a, ¿no? A una serie de actos que nos permiten, ¿no? Son enunciados y dichos de cierta manera. Estos autores que estamos dialogando, con los que yo estoy dialogando respecto a este tema, nos hablan de los actos locutivos y locutivos hiperlocutivos, que tienen que ver con las consecuencias sobre el oyente, los últimos, con los que se llevan a cabo cuando se enuncia una oración, una promesa, una orden, algo que tiene un resultado de la fuerza que se asocia de manera implícita o explícita, y los enunciados locutivos que dan sentido y referencia. Esto es más complejo, de manera detallada explicar, uno de pronto se puede enredar un poco, pero son como los elementos esenciales que retomé para llevarlo al teatro. ¿Qué pasa con el teatro, no? Lo fundamental para el teatro de todos estos elementos anteriores que mezclo es lo que se dice y el contexto o circunstancias que rodean a lo que se dice. Los autores enfocados a la semiótica teatral abordan también esta línea temática, autores que ya puso en una diapositiva Benito, María del Carmen Bóves Naves, Anne Uberzel, Patres Pavis, Fernando del Toro, que retoman funciones del lenguaje como Ingarden también, el valor performativo de los deíticos en el diálogo dramático, los aspectos de la enunciación del actor. No son los autores específicamente de semiótica del teatro que hablan de ello. La enunciación en escena se relaciona directamente con provocar en el espectador una respuesta determinada, ya que está sujeto a la intencionalidad de lo que se dice. En la práctica teatral usualmente se reconoce como una manifestación presencial de interacción en vivo. De hecho, esa es una cualidad específica, el evento en vivo. Actualmente nos encontramos con otras formas de actuación vocal que rompen esta figura de interacción, como es la voz de los personajes de cine, el doblaje, como ya lo mencioné, los cómics, el radiodrama y demás, pero son áreas de oportunidad para la actoralidad. La pragmática lingüística retoma entonces varias figuras como la implicatura, los deíticos, al intérprete, la interpretación enunciativa, como aspectos que determinan el uso, porque es el uso, el lenguaje en uso, por eso la pragmática, en relación al actor o a la actriz. Solo para cerrar, quisiera leer la escena 2 del acto 3 de Hamlet, un parrafito que dice Hamlet a los cómicos. Si recordamos, los cómicos que están en escena van a representar justamente la situación que está viviendo Hamlet, que bueno, los que no lo conozcan, pues tendrán que remitirse a ellos. Pero Hamlet le dice a los actores, a los cómicos, no seas tampoco demasiado tímido. En esto tu propia discreción debe guiarte. Que la acción responda a la palabra y la palabra a la acción, poniendo en especial cuidado en no traspasar los límites de la sencillez de la naturaleza, porque todo lo que a ella se opone se aparte igualmente del propio fin del arte dramático, cuyo objeto, tanto en su origen como en los tiempos que corren, ha sido y es presentar, por decirlo así, un espejo de la humanidad. Son las indicaciones que da Hamlet a los cómicos. Hacer un espejo de la humanidad y que la acción de la palabra corresponda con la acción física. El cuerpo está presente sobre la escena en relación al entorno social, significando e intencionando. Muchas gracias.